buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a Periodistas. Mariana Corradini, Nora Landart, un placer, un gusto. Buenas noches, un gusto de verlas. Igualmente, Nora Landart, decíamos, dirigente social, política y mujer que viene trabajando en distintos ámbitos de la ciudad de Villa María. Y en primer lugar, preguntarte sobre esa condición, ¿no?, de mujer, de dirigente social y política. ¿Cuál es el escenario que vos estás hoy viendo a nivel general de la participación de la mujer? Bueno, la verdad que veo un escenario con muchas incertidumbres, pero que no solamente nos atraviesan a nosotras como identidades genéricas femeninas. Creo que en general hay un escenario de grandes incertidumbres y particularmente las mujeres que formamos parte del feminismo, del movimiento feminista, que estamos en los distintos espacios de participación política, creo que estamos redefiniendo y reconociendo otros ámbitos que hoy nos convocan a la participación activa. Por ejemplo, el de discutir política económica aplicada como un aspecto central. Seguimos dando algunas discusiones que tienen que ver con afianzar los derechos conseguidos. En esto también tenemos que tener plena conciencia de que tenemos que tener un discurso claro y empático. Debemos saber que estamos transitando la finalización de un proceso político y que es posible que se produzca otro inmediatamente y debemos estar preparadas para conocer los riesgos a los que estamos expuestas. Entonces, cuando vos me decís cómo ves la realidad hoy, desde lo político creo que seguimos compartiendo esta necesidad de seguir trabajando por medidas de acción positiva. ¿Por qué digo esto? Porque independientemente de los avances legislativos, que han sido muchos en las últimas décadas, ya cumpliendo 40 años de democracia, todavía no se da una participación equivalente en los espacios de decisión, y no solamente de la vida política partidaria. También podemos hacer un análisis de lo que pasa al interior de las organizaciones. Cuando hablo de economía, que es en el espacio donde he trabajado fuertemente estos últimos años con el convencimiento de que puedo hacer un aporte sustancial a este tiempo político que vos me preguntabas, porque por los desafíos y por los riesgos que estamos enfrentando, porque las problemáticas que nos acontecen tienen una directa vinculación con la realidad económica global, nacional, local y provincial, porque las desigualdades y el impacto de la pandemia ha impactado diferenciadamente en nosotras. Entonces, mientras que un sector vamos trabajando y afianzando y fortaleciendo todos los derechos y todos los dispositivos que hemos bregado para que existan, para atender las distintas problemáticas que nos atraviesan, hay otras ramas que vamos dando las discusiones en otros frentes. Hoy es esto, todavía estamos lejos de alcanzar una paridad real en los espacios de decisión en todos los ámbitos, te diría, en el académico, en el económico, en el social, en el cultural. Entonces esto nos sigue convocando a tener una militancia activa. Está bueno lo que vos decías, bueno, es momento de estar atentas. ¿Cómo se está atenta ante situaciones que nos trascienden? Digo, por eso me gustaría que pudieras desarrollar ese sentido. ¿Cómo estamos atentas? Mirando analítica y críticamente las desigualdades que nos atraviesan, ¿no? En el desarrollo de nuestras autonomías, tanto en el poder de decisión como la que hablábamos recién más en profundidad, la autonomía económica, la autonomía de salud, analizando los distintos factores económicos que van a atravesar y van a condicionar fundamentalmente la posibilidad de desarrollar esas autonomías en el caso de las mujeres. No podemos estar distraídas a lo que ocurre en el plano de la posibilidad de ocupación,
debemos tensionar la categoría empleo y trabajo, debemos estar atenta a lo que ocurre en una sociedad y en la cual yo me enrolo en esa corriente que piensa, que sostiene que el Estado de Derecho es absolutamente endeble o hoy está en riesgo, ¿no? Digo, estas son las cosas a las cuales los movimientos de mujeres hoy estamos atentos. Muchas veces, y las excluyo a ustedes, pero los medios hegemónicos, el poder hegemónico económico concentrado, que en definitiva es el que termina estableciendo las variables y las condiciones reales en las que vamos nosotras a poder, nosotros, desarrollar nuestra vida cotidiana, simulan o nos colocan en una situación de pérdida de objetivos, de desorientación. No, yo traigo una excelente noticia para la sociedad en general, porque cuando las mujeres avanzamos mejora la calidad de vida de toda la sociedad. No estamos desorientadas, no nos faltan objetivos, no. Estamos hablando de cosas que durante muchísimos años no pudimos hablar acabadamente. ¿Por qué? Porque nos matan, porque somos principalmente víctimas de violencia, porque todas las formas de desigualdad se expresan y se manifiestan en nosotras. Pero ahora queremos dar otra discusión. Queremos discutir cómo se estructuran los poderes del Estado en la Argentina, queremos dar las discusiones en las políticas públicas del Estado, queremos plantear propositivamente cómo tenemos que articular para avanzar concretamente. Queremos expresar nuestra posición crítica en relación a lo que pasa con el Poder Judicial en nuestro país. Queremos ir fijando posiciones y estamos trabajando y articulando en ese sentido. Es muy interesante esto que vos hablabas, ¿no? De autonomía y no de empoderamiento, porque también el empoderamiento es una palabra que es mal utilizada porque habla de quién ejerce el poder, y sabemos que aún esa batalla la tenemos que estar dando, como vos bien decías, porque el ejercicio del poder generalmente en estas organizaciones, instituciones, en la política sigue estando o detentándose mayoritariamente por hombres. Me provocas con lo que decís. Es la idea. Me provocas porque es cierto, la palabra empoderamiento es una palabra que suele impresionar mal e incomoda al machismo, al capitalismo patriarcal, lo incomoda totalmente. Y allí está la disputa de sentido. Y ahí está la disputa de sentidos. Pero nosotros disputamos poder. Claro. Disputamos en un poder en un sentido diferente al que lo ha disputado el capitalismo patriarcal, ¿no? Cuando las mujeres, las diversidades estamos disputando poder, es porque estamos queriendo construir justicia. Queremos generar en el ámbito que vivimos, en la sociedad en general, condiciones más justas e igualitarias para que podamos desarrollarnos entre todos. Pero disputamos poder. Claro que sí. En cada momento, en cada gesto que estamos haciendo. Antes de ir a la pausa vamos a plantear porque todo esto que vos estás escribiendo tiene mucho que ver o va a tener directa vinculación con los escenarios que se puedan plantear después del 10 de diciembre. Digamos, nada de esto va a quedar ajeno a esa situación, por eso nos gustaría con Paula, después de la pausa, comenzar a desandar esos escenarios, incluso el local. ¿Cómo no? Bueno, compartimos la breve pausa y ya volvemos con Nora Landar en nuestros estudios. Decíamos, hablemos de los escenarios que se vienen en función de este próximo 10 de diciembre, donde todo va a ser distinto, más allá de que pueda haber continuidades de algunos signos políticos en los distintos estamentos. Empecemos por la Nación. ¿Qué ves? ¿Qué veo? Veo con alguna preocupación la incapacidad que tienen determinadas fuerzas políticas de canalizar las expectativas de un sector en particular, por ejemplo, los jóvenes. Y digo por qué lo veo con preocupación, porque quienes venimos de haber tenido una militancia partidaria muy activa durante más de 2 décadas, en mi caso en particular, permanentemente estábamos revisando cuáles eran las estrategias que utilizábamos para comunicar nuestros programas, nuestros proyectos políticos.
hoy estamos en este escenario particular. Yo comparto con Álvaro García Linera cuando él nos plantea hacernos una autocrítica a quienes intentamos contribuir a la etapa progresista, ¿no?, de los gobiernos progresistas en América Latina. Yo estoy teniendo muchísima participación regional a través del Movimiento de Mujeres de la Economía Social y Solidaria, y esto es un tema que creo, que entiendo, debemos hacer una autocrítica. ¿Por qué? Porque haber sacado 70 millones de personas del contexto de pobreza en la región, y digo, este es un análisis que nos trasciende como país y a nivel nacional, implicó que todo ese sector poblacional hoy tenga otras expectativas. Y creo que lo que nos está ocurriendo a aquellas fuerzas que nos enrolamos dentro de los progresismos nacionales, populares en la República Argentina, no estamos encontrando la manera adecuada de poder canalizar esas nuevas expectativas que tiene ese sector de la población. Yo sigo pidiendo y compartiendo con mis compañeras en los distintos espacios de reflexión lo mismo. Estemos atentas, particularmente las que nos enrolamos dentro de la economía social y solidaria, ¿no? Que venimos de dar una resistencia y un embate hacia la naturaleza jurídica de nuestras organizaciones. Refiero a años 2017, 2018. Yo realmente agradezco en ese momento haber estado en la función pública, pero digo, estemos atentas a las cosas que atraviesan nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, ¿es lo mismo tener un Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades a no tenerlo? No. No es lo mismo, porque eso nos ha permitido construir dispositivos de atención y desarrollar políticas públicas con recursos específicos, aunque este año se hayan disminuido las partidas presupuestarias, porque digo, en un análisis crítico completo, digo, eso nos permite tener dispositivos y recursos institucionales para atender nuestra problemática. Es lo mismo pensar un proyecto de país donde no se garanticen los resortes constitucionales para aquellos sectores más postergados, vulnerados. Es posible pensar un sistema de justicia, y en esto vuelvo a hacer énfasis, porque cuando nosotras no somos críticas del sistema judicial que prevalece en la República Argentina, lo que estamos haciendo es validar fallos que atentan casualmente contra todas las causas que nosotros venimos acarreando y reivindicando desde hace tiempo. Y esto tiene rostro humano, tiene rostro de vidas de mujeres que se van perdiendo. Cuando digo, trasladémoslo a lo cotidiano, eso es lo que yo le pido a la gente. ¿Qué ocurre cuando no tenemos la posibilidad de acceder a determinados bienes como bienes públicos? La conectividad, Internet, el trabajo, la cobertura de la seguridad social. Miren, estas semanas, aunque hayan pasado inadvertidas, ha habido muy buenas noticias. Ha bajado el desempleo. Ha bajado el desempleo, y el trabajo o el empleo que se ha generado se ha fundamentalmente generado en el sector informal de la economía. ¿Qué debemos hacer nosotras? Digo, cuando hablamos sector, refiero particularmente a las mujeres, que somos las que nos insertamos mayoritariamente en el sector informal de la economía. ¿Cuáles son los resortes que nosotros estamos generando para promover respuestas que coloque a ese sector de la población en general bajo un paraguas de la protección y de la seguridad social? Esto es a lo que tenemos que estar muy atentos, creo que a nivel nacional. Y con relación al escenario provincial, Nora, ¿cómo ves vos hoy la provincia de Córdoba y también esto que decía Mariana, estas decisiones, sabiendo que ya hay dos precandidatos, digamos, que están tensionando, como vos decías allí, la disputa política? Por un lado Luis Juez y por el otro lado Martín Yarlor. O sea, ¿cómo ves el escenario provincial también en este sentido? Mira,
Veo tantos puntos en común en el escenario provincial con muchos de los aspectos que estructuran la vida política partidaria, de la cual particularmente yo soy muy crítica en los últimos 5 años. Veo tantos puntos en común, veo cómo se comporta el electorado, veo un proceso político de muchísimos años, ¿no? Veo una situación real de la provincia de endeudamiento, pero también puedo visualizar cuál es la obra y la infraestructura que se ha construido a partir de ese endeudamiento. La verdad que cómo va a desandar este camino, cuáles van a ser los cambios que se van a generar ahora a nivel provincial. También estoy expectante. Yo estoy muy atenta de las señales que hace la dirigencia política, qué plantea en materia de trabajo, qué plantea en materia de salud, qué plantea en materia de recursos naturales. Hay un eje central que hoy tenemos que plantear y que es la sostenibilidad de la vida. Y la sostenibilidad de la vida pone en tensión, en integración y en juego no solamente los derechos de los seres vivos en el planeta, sino como nosotros preservamos el medio ambiente en general. Todavía escucho o no escucho, no escucho propuestas concretas en relación a cada uno de los temas. Esperemos que sea lo mejor para nuestra provincia. Esperemos que estos candidatos, que no veo demasiadas mujeres alrededor, no sé si ustedes lo han notado, sí, lo puedan ir construyendo. No lo vemos ahí, tampoco lo vemos a nivel local. Vamos a Villa María entonces. ¿Qué ves en Villa María? Ay, ¿qué veo en Villa María? Bueno, veo muchos candidatos. La diferencia es que acá los conozco a lo mejor un poco más. Creo que es necesario volver a replantear un proyecto de ciudad para las próximas décadas. Veo en la política en general una ausencia de propuestas, una ausencia de contenidos, una ausencia de definición de cómo vamos a resolver los problemas cotidianos de la gente. Espero realmente que en la ciudad de Villa María sí se aplique las ordenanzas, la legislación vigentes. Espero que sí haya más mujeres en espacios de decisión realizando los distintos aportes. A mí me cuesta ser un poco objetiva en este sentido porque me voy de la vida pública. Digo, yo llegué a ocupar un cargo en la función pública después de 23, 25 años de militancia. Eso también me habilita y me da autoridad moral para expresarme en relación a algún sentido. Me fui de la vida política partidaria en el marco de una elección que en lo personal respiró injusticia. Yo les recuerdo que obtuve los votos suficientes para ser tribuna de cuenta y por primera vez desde la sanción de la Carta Orgánica se validaron los votos en blanco casualmente para que yo no pudiese ocupar y acceder a ese lugar. Eso me hizo también tomar distancia y ver la situación política local, quizás objetivamente, es decir, no siempre, y en esto también tenemos que estar atentos, no siempre quienes combaten a las mujeres suelen ser los varones. Las mujeres militantes, críticas, trabajadoras sociales con convicciones fuertes incomodamos el poder y muchas veces incomodamos fundamentalmente quien maneja las articulaciones del poder, de la economía y de la finanza. En esto también tenemos que estar atentos en lo local.
pero espero, estamos creo que todos expectantes de las propuestas que surjan de los candidatos y bueno, de la candidata también. Tengo entendido que Nora Vedano es candidata o no sé si lo ha expresado o no, pero bueno, no conozco otra candidata tampoco mujer, pero bueno, veo para Villa María un escenario que posiblemente enfrente un proceso de renovación, ¿no? Eso es lo que percibo en la voluntad ciudadana, en la escucha ciudadana común. Gracias, Nora, un placer escucharte. Por favor.